Andrés, tú tienes un recorrido, una trayectoria de militante de izquierda. Yo te conocí así. Claro, eres también profesor, este, pero tienes una trayectoria de militante de izquierda y en estos últimos tiempos, yo diría los últimos 2 años, digamos en paralelo a tal vez la radicalización de la crisis, o como se quiera decir, la agudización de la crisis política, económica y social en el país, te has transformado, o yo te calificaría como un militante también del diálogo político, de los acuerdos políticos para superar esta suerte de situación polarizada o estancamiento institucional, político en el país. ¿Cómo alguien pasa o concilia ser un militante de izquierda y un militante del entendimiento con gente con la cual puedes estar muy en desacuerdo? Sí, parecieran cosas aparentemente incongruentes, pero creo que es una mala lectura de lo que es ser militante de izquierda y lo que es entender la militancia por la paz. Por cierto, eso es un debate que se planteó, por ejemplo, a propósito de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Internacional, entre los sectores de lo que después fue la socialdemocracia, que apoyaban la participación de las distintas potencias europeas en la guerra, y los sectores más revolucionarios que apostaron por la paz, desmarcándose de lo que llamaban la paz burguesa o el pacifismo a toda costa, y entender que la paz era también una posición de los revolucionarios para avanzar en tesis. En Francia, Jean Jaurès lo pagó con su vida. Así es, lo pagó con su vida, y bueno, muchísimos revolucionarios de este periodo prebélico fueron perseguidos justamente por sus posiciones o considerados traidores, incluso por sus compañeros de camino de la izquierda que apostaron por apoyar las posturas, los presupuestos belicistas, los presupuestos por la guerra, las posturas belicistas de los gobiernos europeos de entonces. A mí me parece que, a ver, yo lo podría plantear de esta manera. Yo creo que uno de los elementos centrales de estos años es el retorno a la política. El retorno a la política. A mí me parece que la gran conquista, una de las grandes conquistas de estos años, de la victoria de Chávez en el 99, es la recuperación de la política y de la democracia como escenario de la política. La democracia, que se había convertido únicamente en un problema procedimental, una democracia vaciada de contenido. Chávez y, digamos, los procesos nacional populares en toda la región ponen en el centro de la democracia que se había despolitizado. ¿Sí? Esto se había convertido en un problema tecnocrático únicamente, un problema de alternancia sin contenidos entre proyectos. Se había renunciado a los proyectos políticos, se trataba aquí de figuras más o menos de marketing que se alternaban una a otra, sin que estuviese en juego ningún debate político central, porque la política se había renunciado a la política y se había sustituido por las lógicas entre comillas automáticas del mercado, ¿no? Era el mercado, la libre concurrencia, la que se encargaba de regular la vida de la gente, y los gobiernos tenían un papel puramente administrativo. Eso es los 80, los 90. Los 80, los 90, el proyecto neoliberal, ¿no? En general, aunque no es necesariamente de la doctrina neoliberal. De hecho, buena parte de esto que se llamó la tercera vía en Europa también termina. Que surgió a mediados de los 90 y principios de los 2000. Era una renuncia, un declive de la política. Yo creo que estos proyectos nacional populares que se inician en Venezuela con la victoria de Chávez en el 98. ¿Tú los describes nacional populares? Sí, pensando en un concepto distinto, progresista o de izquierda, o post-neoliberales, si quieres verlo. Me parece que puede ser un término también exacto, post-neoliberales. Creo que lo nacional popular además conecta con esta tradición que América Latina tiene que ver con figuras vincula figuras como Velasco Alvarado, Perón, incluso la Revolución Cubana o la Revolución Sandinista,
que levantan tanto las banderas del nacionalismo, pero también la centralidad, la interpelación a lo popular, que un discurso que a veces ha sido una fórmula de estigmatización de estos procesos es el de populismo. Claro. Perdón que me la paso interrumpiéndote, pero una de las cosas que me ha llamado la atención en los foros, que hay algunos en Venezuela, foros de diálogo político, de gente que tiene como común interés esta cuestión de la negociación, los acuerdos y la política, como tú lo llamas, como hecho democrático. Hay cada vez más una prudencia con el vocabulario, porque la noción de pueblo popular, como ya tú lo venías sugiriendo, termina siendo como parte del vocabulario de la izquierda, y hay gente que dice, bueno, cuando el pueblo, bueno, yo prefiero hablar de ciudadanía. Sí. O sea que hay incluso como un debate semántico, yo creo que eso expresa, digamos, el término ciudadanía, un término además que yo podría reivindicar, porque soy además un militante de la ciudad. Y ciudadanía tiene que ver con la idea de el habitante, se remonta a la ciudad como gran foro político, no es casual esta deriva semántica, pero sin embargo ha sido recuperado como además un papel de la Revolución Francesa, los Citoyens, etc. Claro. Pero ha sido recuperado una perspectiva, digamos, que aplana las diferencias, aplana las desigualdades que están detrás, sobre todo muy marcadas en nuestros países. Venezuela ahí tiene un papel muy relevante, las grandes desigualdades que están en el trasfondo del conflicto político venezolano, las grandes desigualdades sociales en Venezuela. Entonces la idea de ciudadano es una idea que primero está de mano del discurso liberal, que yo en lo personal no creo que sea el discurso liberal malo a priori, me parece que más bien hay que apostar por una suerte de radicalización del discurso liberal, pero se conecta con estas retóricas tecnocráticas y esta idea del libre mercado. Entonces el ciudadano, que es igual al consumidor, el cliente, etcétera, etcétera, termina desdibujando las diferencias de clases, las diferencias étnicas, culturales, y como que aplanando, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, aunque todos seamos desiguales ante la vida. Correcto. Entonces, no es un término con el que yo tenga problema a priori, pero creo que la exclusión de la noción de pueblo, la exclusión de la noción de pobre, de trabajadores, de clases trabajadoras, me parece que también es parte de una forma de comprender la política como negadora de las desigualdades y intentar transmitir la diferencia como un problema puramente tecnopolítico, y que estaba en el centro justamente del debate de los 90. Y creo que estos proyectos, donde está Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, de algún modo, es decir, todos estos proyectos nacional populares, con muchas diferencias entre sí, pero en general terminan recuperando lo que habían sido los excluidos no solo de la sociedad, sino de la política, en esta retórica tecnocrática que había prevalecido. Y digo pueblo porque lo popular aquí tiene una dimensión propia que es difícil de subsumir a los viejos discursos también de la izquierda, de la clase trabajadora, del proletariado. Claro. Entre otras cosas porque aparecen unos momentos en que América Latina sufre un claro proceso de desindustrialización, y buena parte de la crisis es porque los mecanismos de representación, por ejemplo los sindicatos, los viejos partidos políticos ya dejan de representar, porque las grandes mayorías son excluidos de la fábrica, del mundo del trabajo, del mundo no son asalariados formales. No son asalariados formales, entonces de esa manera, en este sentido se puede entender como pueblos, es decir, no es la clase trabajadora organizada en grandes sindicatos como fue el peronismo, el primer peronismo, claro, o incluso Venezuela, aunque fue un proceso de sustitución de importaciones mucho menor que en otros países de la región, pero en Venezuela en los años 70, que la clase trabajadora fue importante, el papel, por ejemplo, en Guayana, el Buró Sindical de Acción Democrática, que era un poder dentro del poder, claro, que era capaz de negociar prebendas corporativas con el Estado. Eso se desvanece en los años 80 y los 90 como consecuencia de los cambios
las economías locales y su inserción global. Y entonces el trabajador tampoco, no es ni el ciudadano como que todos fuéramos iguales, ni el trabajador como una especificidad vinculada con el mundo del trabajo. Es un sujeto mucho más impreciso, mucho más múltiple, que es el pueblo. El pueblo. Y eso es lo que insurge primero en las resistencias populares que se dan a los ajustes neoliberales, y aquí Venezuela tiene un papel pionero con el levantamiento de Caracazo de 1989, que no encuentra representación en los viejos mecanismos de representación en los partidos, en los sindicatos, que insurgen entonces a veces de manera muy violenta, porque justamente no hay canales que puedan de representación, y que de algún modo se cruzan, se empalman con estos proyectos nacional populares, estos proyectos emergentes en finales de la década y en el nuevo siglo, que tienen a veces alrededor de figuras muy mesiánicas como Chávez, Correa, o alrededor de procesos de acumulación mucho más consolidados, como el caso del PT, o el caso de Evo, el PT en Brasil, o el caso de Evo en Bolivia. Y en el fondo significa un retorno a la política. Y esto es un tema interesante. Ajá, pero respondiendo a la interrogante del inicio. Eso es lo que iba a decir. Siendo efectivamente, o sea, si ese pueblo que de alguna manera es negado en los 80, en los 90, ¿cómo es que ahora un partidario de esos movimientos cree necesario, preciso, dialogar con quienes negaban esos pueblos en los 80 y los 90? Justamente lo que me parece es que el retorno a la política, es decir, esto de los pobres, del pueblo siendo política, ejerciendo la política como acto cotidiano, proceso de politización intensa, de movilización y politización intensa de los excluidos de la política, los pobres. De algún modo, las coordenadas del actual conflicto político de nuevo lo niegan. El problema del actual conflicto político, que es un conflicto donde ya la polarización no expresa las grandes mayorías, sino se trataría de minorías enfrentadas entre sí, que se trata de élites disputando, por ejemplo, la renta petrolera en declive, termina de nuevo excluyendo a las grandes mayorías del ejercicio de la política y termina sustituyendo la política por dos graves peligros que son, por antonomasia, la negación del ejercicio de la política, que es la violencia, las amenazas de la violencia de sectores que pretenden, es decir, la violencia política. La violencia política, pero la política es de algún modo una negación de la violencia. La violencia aflora en la medida que la política declina. Entonces, la negación de la política es la violencia, sustituir el conflicto político o el conflicto en general, conflicto que es para mí intrínseco al ejercicio de la democracia y de una democracia radical. Es decir, que haya grupos sociales con intereses a través de la violencia. Es decir, pensar que el conflicto político venezolano lo va a resolver una invasión norteamericana por la que claman determinados sectores, o la va a resolver la acción de actores internacionales, me parece que es una negación de la política. Incluso con esta violencia, no es una violencia explícita, sino, por ejemplo, pretender que a través de la asfixia del país por las sanciones internacionales se va a resolver el conflicto, es una negación de la política. Pero también el otro, o pretender a través de la violencia de calle o de golpes militares, es una negación de la política. Es decir, aquí violencia y política, digamos, a contramano de una tradición de izquierda que entendía que la violencia siempre tenía una conexión con la política, pero en este momento en Venezuela violencia y política son términos antagónicos. Y la otra gran amenaza es la deriva autoritaria, es decir, pretender resolver el conflicto político a través de la imposición autoritaria sobre la sociedad de determinadas fórmulas. Entonces yo creo que se trata de entender, el diálogo no es una negación del conflicto, es volver el conflicto. Ni una cosa de centristas o de blandos. No de centristas, ni de blandos, ni de moderación, ni de claudicación, sino es justamente plantearlo, y aquí podría decirlo desde una perspectiva de izquierda, plantear el conflicto en unos términos donde los intereses populares
puedan ser victoriosos. Yo creo que en el fondo, en mi posición, creo que en este momento, en los términos actuales del conflicto, no hay manera que los intereses populares sean victoriosos, porque, bueno, las amenazas de la imposición por un lado que no representa, por uno de los lados que no representa los intereses populares muy, muy altos, y se trata de volver a unos términos de los intereses populares, los intereses de las grandes mayorías sean victoriosos, y eso significa volver a la política. Para mí, la idea del diálogo y buscar entendimiento entre distintos sectores no es una negación del conflicto, insisto, no es una claudicación, no es una rendición, sino más bien un retorno a la política y una radicalización del ejercicio de la política. Las grandes mayorías en estos momentos ven bloqueadas, obturadas la posibilidad de participación porque se trata de un conflicto que niega su participación y donde no tiene cabida. Entonces creo que la idea del diálogo, que no es solamente, por cierto, y aprovecho para aclarar esto, un asunto de exigir que las partes del conflicto lleguen a acuerdo y lleguen a acuerdo que logre conjurar la actual crisis política a través de una fórmula democrática, constitucional, pacífica, etcétera, etcétera, dejando de lado las amenazas de violencia internas o externas y las amenazas de imposición autoritaria, sino también el diálogo debe plantear algo que yo no sé si las élites políticas están en condiciones de hacer. ¿Y qué es? Que es cómo afrontamos los grandes problemas del país. Lo que no está en el debate, en los acuerdos, es cómo afrontar los grandes problemas del país. Es decir, cómo desde la sociedad empezamos a debatir los problemas, la situación económica, cuáles son las alternativas a la situación económica, cuando desde las élites parece curiosamente antagónicas desde el punto de vista político, parecen coincidir en una especie de lugar común neoliberal, a que hay que privatizar todo, que hay que entregar el país, etcétera, etcétera. Lo que por cierto sería una suerte de movimiento pendular que nos volvería al periodo anterior, que justamente frente al cual insurge la propuesta del chavismo, la propuesta bolivariana a finales del siglo pasado. Entonces, ¿cómo desde la sociedad se empiezan a plantear los grandes debates del país? El problema económico, el problema, por ejemplo, de la migración. De la migración, que hasta ahora se ha pretendido manipularlo de lado y lado y se ha dejado por fuera el drama de la migración y de los migrantes que son los migrantes venezolanos, son los grandes explotados, que son los pobres, esencialmente son pobres, los que están migrando son los grandes explotados del continente, sin nadie que vele por sus intereses, por sus reivindicaciones, abandonados a la suerte en condiciones de explotación, de humillación, de persecución por toda la región. Entonces yo creo que hay debates que hay que hacerse, el problema de los servicios, el problema petrolero. Los escépticos con respecto al tema del diálogo, o de las negociaciones, o los acuerdos, o ese gran debate de alguna manera que dices tú sobre la política pública, las migraciones, la política económica, las políticas sociales, quienes son escépticos de alguna manera encuentran argumentos en algo que tú has mencionado. Dice, bueno, pero ¿cómo van a dialogar por una parte, si se hace la crítica del lado del chavismo, por una parte con quienes piden una intervención militar, y del lado de la oposición dirían, pero ¿cómo vamos a dialogar con alguien que es autoritario y que no quiere finalmente una resolución? Finalmente, efectivamente, la necesidad está ahí, pero quienes son escépticos en realidad señalan que los primeros protagonistas de la crisis no tienen interés o no tienen las características que requeriría un genuino partidario del diálogo y de la negociación. ¿Cómo se supera ese problema? Bueno, a mí me parece que una primera respuesta a esto es que hemos sido víctimas de la propia caricaturización del adversario. Es decir, de un lado se entiende que el adversario es pitiyanqui, es gente del imperialismo. Y más que adversario es enemigo. Es enemigo, y del otro lado que se trata de una dictadura, narco, no sé qué más. O sea, primero que hay que desmontar estas caricaturas, porque además es mucho más diverso que esto, cada uno de los bandos. Pero suponiendo que las partes tengan poca intención de llegar a acuerdo, o de dialogar o llegar a acuerdo, que pareciera por los resultados de
ya 11 meses que hay algo de cierto, por lo menos les cuesta llegar a acuerdos. Me parece que hay un papel de la sociedad de exigir que se pongan de acuerdo. Es decir, yo creo que se trata de, ante una polarización que ya no polariza, que ya no expresa las grandes mayorías, plantear unos términos distintos de la polarización, donde frente a élites que no parecen dispuestas a resolver los problemas del país y a llegar a acuerdos que permitan resolver los problemas del país, las grandes mayorías, o sea, el nuevo polo que expresa las grandes mayorías, que puede cruzar actores de la oposición, actores del chavismo, sea capaz de imponerse y exigir a estas élites que lleguen a acuerdos y además empezar a plantear fórmulas que tengan que ver con los problemas cotidianos de la gente, porque ese es otro problema. El diálogo, aunque las grandes mayorías, y esto lo dicen las encuestas, están a favor de un entendimiento, a pesar de mucho escepticismo frente a esta posibilidad, pero el diálogo hasta ahora tampoco tiene que ver con los intereses de la gente, los intereses cotidianos. Claro. Es decir, más allá de las elecciones parlamentarias o unas elecciones presidenciales anticipadas o lo que se podía estar discutiendo en Noruega o lo que se estaba discutiendo en una mesa de diálogo nacional, los grandes problemas y los graves problemas de los venezolanos no son objeto del debate. Que son los problemas? El problema económico, el problema de los servicios, el problema de la salud, el problema de la cotidianidad, el problema de la migración. Yo creo que se trata, por eso creo que la idea de un diálogo nacional es diferente al diálogo entre los actores políticos. Un diálogo de la sociedad, un diálogo desde abajo, desde la gente, debe también asumir, debe también apropiarse de el debate sobre los grandes temas del país, que no está nadie discutiéndolo. Es que no estamos discutiendo, nadie está discutiendo. Porque claro, los términos del conflicto, unos términos, digamos, pensando en esta idea, parafraseando esta idea de García Linera, que a su vez toma de Gramsci de empate catastrófico, es un conflicto catastrófico. García Linera, el vicepresidente de Bolivia. De Bolivia, que lo toma de Antonio Gramsci. Un conflicto catastrófico donde pareciera que la única posibilidad es que uno aniquile a otro, en unos momentos además que ninguno tiene la fuerza para aniquilarlo en el campo de la política, si el término aniquilación tiene sentido en este contexto. Correcto. Pero que por lo tanto la única salida en esos términos es una salida violenta y autoritaria de alguna de las partes. Entonces, frente a esto, las grandes mayorías, estos términos del conflicto no solamente excluyen a las grandes mayorías, sino excluyen a los grandes problemas del país. Porque bueno, los problemas de la economía, los problemas del tema petrolero, el tema de la migración, el tema de las condiciones de vida de las grandes mayorías, el tema de los servicios, etcétera, etcétera, es funcional en esta guerra, cada vez más brutal, cada vez menos política en que se han engarzado las partes. Entonces no hay posibilidad alguna en ese contexto del conflicto de resolver los problemas del país. Entonces yo creo que al mismo tiempo de exigirle a las partes, a las élites políticas, a los actores políticos, que lleguen a entendimiento, dejando de lado la violencia interna o externa, también que la sociedad pueda empezar a proponer, a plantear estos debates. Es decir, ¿cómo proponemos resolver el tema de la economía desde los ciudadanos? Desde el pueblo, ¿no? Usando este término que tú señalabas como que nuevamente es estigmatizado, desde el pueblo, desde los que no somos las élites, desde los de abajo, ¿no? Es decir, cómo empezamos a resolver los problemas de la economía, cómo vemos el tema de la migración, en fin, para poner algunos de los múltiples problemas que laten, están presentes, angustian en la vida de los venezolanos y que no están en el debate de los acuerdos, en el debate de la negociación. Correcto. Y que deben ser centrales, porque si no, la negociación, los acuerdos, el diálogo no le va a decir mucho a las grandes... gente. Hay un tema en esa lista de problemas que has hecho, que no quiero abrir un debate de una hora más, pero hay un tema que sé que has trabajado en particular, que es el tema de la violencia o de la criminalidad, de la violencia no política, de alguna manera no sé cómo llamarla, violencia social. Violencia social, violencia. Es ese tema de la violencia social, que es uno de los padecimientos, se podría decir, de la sociedad venezolana. ¿Crees que hay forma de incluirlo en ese menú
de temas preocupantes, en el cual, o sea, cómo en el contexto de la crisis esa preocupación que tenemos todos los venezolanos de la violencia social puede contribuir de alguna manera a generar debate entre los dos bandos o los diferentes grupos que están en pugna por el poder. Bueno, yo voy a decir algo que puede ser muy impopular porque la centralidad del temor, de la violencia, de la inseguridad, de la dimensión subjetiva de la inseguridad es tal que hace que cualquier lectura que saque esto del centro se convierta casi como una suerte de cinismo. No es así. A mí me parece que el problema de la violencia, que es dramático en Venezuela, no solamente por el tema cuantitativo, que tenemos una de las tasas más altas de homicidio del mundo, sino porque además la violencia es un mecanismo que genera primero golpea a los más excluidos, las víctimas de la violencia, a pesar que es siempre, esencialmente pobres. Exacto, pues los que ocupan los titulares de la prensa es cuando las víctimas son clase media, clase alta, alguien conocido, pero las víctimas cotidianas, las que ya ni siquiera aparecen, son generalmente pobres, jóvenes de sectores populares son las víctimas de la violencia, las víctimas cotidianas de manera masiva, aplastante. Y la violencia al mismo tiempo perpetúa las condiciones de exclusión, porque supone una destrucción de justamente este sector que está vinculado con el soporte social, el soporte económico de las familias más modestas, porque supone exclusión, porque se encarece las condiciones de vida, en fin, la violencia genera exclusión. Pero hay que entender que la violencia, más allá de su peso, de su importancia, la violencia es el resultado de otras cosas. O sea, pretender resolver la violencia por la violencia en sí misma es infructuoso y generalmente conduce a estas fórmulas que se han puesto de moda en Venezuela en los últimos años, que por cierto es una reedición de lo que pasó justamente en la crisis de los 80 y los 90, o sea, correcto. No sé si... Tratamiento la idea de la mano dura, porque el problema de la violencia se resuelve con respuestas policiales duras, con más encarcelamiento, etcétera, etcétera, desdibujando que la violencia es consecuencia de problemas estructurales, problemas de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades, de pérdida de confianza en el futuro, y en la medida que no se aborde de esta manera, la violencia seguirá existiendo. Las políticas de mano dura no solamente no funcionan, sino que son contraproducentes. Generan, por ejemplo, el trabajo que hicimos recientemente demuestra cómo las políticas de mano dura han favorecido articulaciones entre grupos, pandillas que antes se dedicaban a una violencia más bien expresiva, de tú no te metes para acá porque este es mi barrio, etcétera, etcétera, a que esas mismas pandillas, como respuesta a la violencia creciente del Estado, se articulen y sean capaces incluso de estar de igual a igual con el Estado. Entonces, las políticas de mano dura no solamente no funcionan, sino que son contraproducentes, y hay que poner en el centro del debate los factores estructurales, los factores sociales, los factores políticos, que terminan contribuyendo con la violencia. Y eso también es objeto me parece que tiene que ser parte del debate nacional. Entonces yo creo que se trata de un ejercicio de poner esto en su justo contexto. Hay que respuestas que son sin duda que tienen que ver con la respuesta policial. Yo mismo estuve involucrado en un proceso de reforma de la policía, correcto, que yo considero que se dejó de lado, de reforma al sistema penitenciario, de reforma a la justicia penal. La justicia penal sigue siendo un mecanismo de reproducción de desigualdades sociales. Alguien de clase media o alguien con dinero va a tener un tratamiento distinto por la justicia penal a un pobre que llega a un tribunal. Y termina reproduciendo de manera atroz las desigualdades. Porque un pobre que llega a un tribunal penal como acusado, a diferencia de alguien que venga de sectores mucho más pudientes, seguramente va a terminar en la cárcel, y solo al poner un pie en la cárcel, independientemente de las razones que los condujeron allí, sus posibilidades, ya la cárcel perpetúa una especie de carrera sin salida en el mundo del delito, en mayor condiciones de exclusión, no va a conseguir trabajo, etcétera, etcétera, y esto va a arruina a la familia, porque no solamente es el que va a la cárcel. Es costoso, ¿no? Sí, es costoso. Económicamente. Además, por todas las mafias judiciales y dentro de las cárceles que están que pechan a los pobres, un mecanismo de pechaje, un impuesto regresivo. Exactamente, de una extracción de renta a los sectores más modestos de la población, y además perpetúa la exclusión
y profundiza la discusión de qué pasa por la cárcel. Entonces el sistema penal se ha convertido en una gran máquina. Uno podría decir, pero que va para el sistema penal es que hizo algo. Suponiendo que fuera así, realmente lo que demuestran todos los trabajos en Venezuela es que los que van al sistema penal no son los delincuentes más graves, no son los delitos más graves. Los delitos más graves apenas tocan el sistema penal. No hablamos de los delitos de cuello blanco, los delitos de estafa, sino incluso los homicidios. Crímenes más. Muy pocos homicidios entran en términos relativos, entran al sistema penal. Van delitos de callejero de poca monta, venta de drogas, hurtos, robos de simple, poca monta, actos callejeros. Entonces, eso es lo que entra al sistema penal y eso es lo que la respuesta del sistema penal termina convirtiendo al actor de un delito de poca monta en un criminal profesionalizado. Entonces todo esto hay que debatirlo, yo creo que es central debatirlo. Yo creo que esto fue una gran deuda de estos años, que no se logró construir una política democrática, una política que sea una política democrática para el problema del delito, y se terminó reproduciendo las lógicas más atroces de mano dura, las lógicas más clasistas, porque finalmente las políticas que se han emprendido, sobre todo en los últimos años, golpean a los sectores más pobres de la población y no resuelven el problema del delito, sino que incluso lo perpetúan. Así que los pobres son víctimas 3 veces. Víctimas de las condiciones de pobreza que conducen a algunos del delito, víctimas del delito y víctimas de las políticas, de las malas políticas frente al delito, que fundamentalmente hace que sean los pobres los que caen bajo las balas de la policía o los que terminan en las cárceles. Y creo que en efecto es un problema también de debate nacional que hay que ponerlo, descarnadamente, porque es parte de las preocupaciones cotidianas de los venezolanos. Bueno, gracias Andrés de haber contribuido a la ampliación de ese debate. Esperamos que quienes nos han visto conversar tengan argumentos, herramientas, etcétera, para participar en ese esfuerzo en el que tú ya tienes meses, si no años, empeñado. Gracias. Gracias, Temir.